Bueno, bien hallados y queridos suscriptores, como se les puede decir ciertamente, y esta es una gran verdad, la, vi- em, la vida se constituye por momentos y estados de ánimo, ciertamente. Cuando se escribió, ante todo, se les pide a ustedes disculpas por el hecho de que no se haya grabado ningún vídeo. Se debe decir una cosa. Cuando se escribió la reseña o la crítica de, sí, la ha escrito, la crítica de cristianismo y anticristianismo en la fantasía y en la ciencia ficción, eso me llevó muchísimo tiempo y me dejó exhausto. O sea, estuve prácticamente, no les miento, casi 7 horas, 7 horas para escribir la reseña del profesor Manuel Alfonseca y me dejó muy exhausto y eso hizo que el hecho de que también no supiese ciertamente si iba a haber una reunión que sí que se va a producir, eso se los puedo decir personalmente, el sábado, este sábado día 15 de noviembre. Mi padre ha hecho unas bromas conmigo porque dice que está mejor que yo y que se sitúa mejor en el tiempo y en el espacio que un servidor, porque he metido la pata y he dicho que ciertamente nos encontrábamos en el día 8 de agosto, es lo que tiene, ciertamente, el estrés y la tensión. Y aparte yo es que la verdad es que las cosas lo paso muy mal en invierno y en verano porque los dos sufro calor. Uno por el calor de las temperaturas veraniegas y en el otro caso en el tema del invierno porque todo el mundo pone la calefacción a punto y eso me pone, uff. Y además es que voy encima más, mi madre me pone un montón de ropa y claro, sufro más calor, pero bueno, eso es lo que se tiene. Se les estaba diciendo que a lo mejor por eso ciertamente no había podido grabar pero bueno, podría haber hecho algo el lunes o el martes, pero se decidió personalmente descansar y por eso se les pide disculpas a nuestros. Me gustaría dar las gracias a los nuevos suscriptores que se han unido y quería daros las gracias por haberos suscrito a mi canal y ojalá seáis los primeros de muchos, ciertamente. Habremos de hacerlo muy poco a poco. Por supuesto, yo os diré lo de siempre. El tío me ha dicho que sí, que lo mejor es decir que os suscribáis, le deis like y postéis algún comentario interesante para que el algoritmo de YouTube nos premie. Por cierto, he oído que han cambiado las reglas y que a lo mejor ciertamente YouTube ya está empezando a considerar que si no obtienes 8.000 o 10.000 visualizaciones el vídeo no va a valer y no lo va a promocionar. Veremos a ver qué pasa. Están muy inquietos, ciertamente, los youtubers. Creo que el gran youtuber Astro ha sacado un vídeo hablando de ese tema, ciertamente, y cómo YouTube se está yendo, está quebrando y no están siendo los resultados muy felices para la compañía. Al fin y al cabo, lo que todos pretenden es ganar dinero, pero muchas veces es cuestión de tiempo poder hacerlo y es algo por lo que es algo que desgraciadamente por lo que no se apuesta, por el tiempo, por dar tiempo a las cosas y por esperar a que se revaloricen las cosas, ciertamente. Em, Quería daros las gracias por el gran éxito que han tenido mis vídeos últimamente, o sea, el vídeo de Roma Underground, personalmente quería darles las gracias, ha crecido muchísimo. Otro que también ha crecido, las bodas de Magdeburgo, ha crecido muchísimo, hasta límites extraordinarios. Bueno, y el vídeo de mi cumpleaños también ha tenido muchísimas visualizaciones. El vídeo por ejemplo, del Señor del Mundo también ha crecido también muchísimo, ciertamente, y bueno, y el que ha sido una revelación y que ya se está colocando como el cuarto vídeo más visto, ha sido Martin y la Orden de los la Orden de los Niños Caballeros de nuestra amiga y fiel suscriptora Joni M. Martin. Aquí lo tenéis, por supuesto, compradle el libro que está muy bien y es muy interesante, ciertamente. Y bueno, aquí no va... vaya, hombre. Sí que se ha caído. Bueno, es lo que tienen con las avalanchillas de libros, ya saben ustedes. Mojados era un tema que, bueno, voy a sacarlos porque es que también los vamos a necesitar, ciertamente. Vamos a ver cómo se les decía personalmente a todos ustedes, mis queridos suscriptores. En esta ocasión ustedes se preguntarán de qué se va a hablar en este vídeo. En este vídeo vamos a tratar a una de las obras más interesantes que se escribieron de la literatura, bueno, aunque en realidad se escribió antes de la Unión Soviética, pero vamos a hablar de uno de estos casos de la literatura presoviética. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes, mis queridos suscriptores.
Tengo que también ir controlando, caballeros, damas y caballeros, cuánto hay de... Bueno, de momento vamos bien de... Se va bien de batería, eso es lo que se les quiere decir a ustedes. Es que no tenía mucha batería, es que acababa de grabar con el tío y el vídeo, aunque hemos estado de acuerdo, el vídeo ha sido un poco, podemos decir, un poco virulento, exaltado, porque hemos tratado temas casi muy revolucionarios, ciertamente, y de ahí que ciertamente, bueno, haya recobrado los ánimos. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. En este caso se va a hablar de una novela que yo estaba deseando poseer desde hace tiempo. Es una novela muy curiosa llamada El trasgo de Sologub. También este libro es conocido como El pequeño demonio y cuenta algo muy interesante, pero creo que lo primero, antes de hablar de la historia del pequeño demonio, o sea, de Sologub, y decir a qué me recuerda, por ejemplo, esta interesante novela del trasgo, creo que es preciso hablar ciertamente un poco del autor, de Fyodor Sologub, que es uno de los precursores y fundadores de la escuela modernista en la literatura rusa. En realidad empezó primero en el caso de en los cuentos, empezó escribiendo cuentos impresionistas que atrajeron la atención de la crítica y el público. Y también parece ser que destacó como dibujante y caricaturista. Y luego pasó con armas y vagas a las filas del modernismo. Y yo creo que ciertamente perteneció a la escuela del decadentismo. Ustedes conocerán esa escuela porque ciertamente ha habido grandes escritores que han pertenecido a ella. En este caso, ¿quién no conoce a Charles Baudelaire, por ejemplo, a Paul Verlaine o Arthur Rimbaud, por ejemplo? O en Inglaterra, por ejemplo, los casos de Francis Thompson y Aubrey Beardsley, por ejemplo, u Oscar Wilde. En Italia me parece que el gran ejemplo de esta literatura decadentista es D'Annunzio. En España, bueno, yo es que por desgracia es una época que no se estudió mucho, ya saben que ustedes que había intereses en promocionar una serie de escritores y damnificar a otros. Si quieren conocer un poco más estos temas, yo les animo ciertamente a leer el libro de Juan Manuel de Prada, Raros como yo, que habla de los escritores más olvidados, ciertamente, y estaban muchos en esa escuela, en temas de modernismo, decadentismo, este tipo las antesalas de lo que iba a ser el grupo poético del 98, el grupo poético sí, el grupo del 14 y el grupo poético del 27, ciertamente. Eso son la antesala de estos y la gente que no recibió atención. Muchos, por supuesto, también eran revolucionarios. Pero volviendo a Sologub, la gran mayoría de sus obras se caracteriza por un espíritu místico, inquietante y atormentado. Lamento leer la reseña de Austral, pero bueno, a mi padre le gusta como leo y de hecho me lo pide para que yo lea los artículos que él no puede leer. Y como puede verse en el triunfo, y escribió obras como El triunfo de la muerte, Las leyendas creadas o Las máscaras caídas, me parece. Es lo más interesante. Y también escribía novelas, ciertamente, donde ya se hablaba de la literatura revolucionaria, con barricadas, pero este hombre tenía algo especial y muy interesante, Fyodor Sologub. No pertenecería al materialismo ateo que luego, por ejemplo, estudiará mi amigo el profesor Manuel Alfonseca en su libro Cristianismo y Anticristianismo en Fantasía y Ciencia Ficción. O sea, no es un materialismo ateo el que suscribía Sologub. Sologub seguramente estaría descontento con la situación del zar. Es que voy a decirles una cosa con respecto a esta novela, El trasgo. A mí me sorprende muchísimo que la censura zarista, o sea, la Ucrania y todo esto, dejase pasar la obra de Sologub. Y yo me estoy preguntando si ciertamente no ocurriría lo mismo que con la Revolución Francesa, que hiciera mucha manga ancha. Por ejemplo, ciertamente, Julio Verne en su drama en Livonia, por ejemplo, es verdad que Verne tenía un editor, Hatchell, que era descaradamente socialista, paradójico, socialista, y al mismo tiempo partidario del zar. Y de ahí que a lo mejor las obras laudatorias que Julio Verne escribió a favor del zar, de los zares, especialmente de Alejandro II y de sus reformas, ciertamente. Una de las reformas que hizo el zar Alejandro II fue la eliminación de la servidumbre, algo que enfureció ciertamente al progresista de Tolstoy, ese escritor que, bueno, el profesor y yo aquí discrepamos muchísimo. Al profesor no le gusta que yo me muestre muy crítico con Tolstoy. Vamos a ver, hay que separar dos cosas. Una es
el talento literario, que yo no lo niego. Yo estoy convencido de que Tolstói es, si no el mejor, quizás uno de los uno de los mejores escritores de Rusia. Yo creo que la mejor novela del siglo XIX muy posiblemente sea Guerra y Paz, eso se les debe decir, muy posiblemente sea Guerra y Paz o Ana Karenina. Es que yo he leído, lo que he leído de Tolstói, a mí es que yo debo decirles que no me han gustado. Los cosacos, la sonata Kreutzer, esa tiene un 1, la sonata Kreutzer. Entiéndase que las clasificaciones, y esto lo digo por la gente nueva que vaya llegando al canal o que vea este vídeo, siempre son sobre 5. Nunca no se puede poner ceros. Yo uso el sistema de calificación de Goodreads. Pero sí, yo a cambio le añado, por ejemplo, 0,5. O sea, le añado 5. O sea, siempre la calificación más baja es un 1, aunque la novela sea rematadamente mala. Algunas que no merecería ni un 0, sino que merecería negativos. Pero bueno. Eso es lo más interesante y eso es lo que se desea decir a los suscriptores. O sea, yo creo que seguramente Ana Karenina o... Bueno, habíamos dicho que no me gustaron ni los cosacos, ni la sonata Kreutzer, ni Resurrección. Dos de ellas tienen un 2 y la otra tiene un 1. Tengo que seguir leyendo las demás, ciertamente. Pero Tolstói no es un escritor que a mí me guste. Ya saben ustedes que de los bichos rusos de los que hablaba el gran personaje de La Ciudadela, Andrew Manson, mi favorito es Dostoyevsky. Creo que es el hombre que mejor ha comprendido ciertamente cómo el alma o la psique del ser humano. Yo creo que, y de ahí, y aparte que era un cristiano, o sea, con todos los defectos que pueda tener Dostoyevsky, que aquí algunos se comentará cuando ciertamente hablemos de las interesantes hermanas Rutilov. Yo creo que el gran defecto que ciertamente puede tener Dostoyevsky es el odio por el catolicismo y por Roma. Es el gran odio que puede tener Dostoyevsky, es el fallo que puede tener. Pero yo con todos los defectos, prefiero al eslavófilo, ciertamente, que por ejemplo a los escritores extranjerizantes, los Herzl, los Pisarev, los Turgeniev, que por cierto estuvo con esa Viardot, que era de ascendencia franco-española. O sea, que Turgeniev a mí me gustó una novela de Turgeniev llamada Primer Amor, luego Padres e Hijos, bueno, aprobó, digamos que aprobó. O sea, sí, para que a mí, vamos a ver, yo quiero decirles unas cosas a mis suscriptores, que si yo fuera editor, ciertamente, y yo leyese una obra, solo para que yo editase la obra tendría que gustarme, y para que me guste la valoración tendría que ser un 3 sobre 5 en Goodreads. Eso yo considero que es lo suficiente. Bueno, 2,5, voy a serles sinceros. Si yo apruebo un libro, es que sí que merece pues, la pena publicarse. Si no lo apruebo, es que no lo merece. Yo ya sé que mis gustos son muy diferentes de las editoriales actuales y que conmigo a lo mejor las grandes novelas que actualmente se editan no se editarían y se editarían otras que a lo mejor no llamarían la atención del gran público y no recibirían la repercusión popular, aunque yo creo que lo merecerían ciertamente. Estábamos hablando que este hombre Sologub, y volviendo a retomar el hilo de Ariadna, del laberinto, caballeros, los encantos desconocidos, por ejemplo, en la novela Los encantos desconocidos, el fondo de la acción transcurre en la Rusia revolucionaria, pero los personajes están influidos, o sea, por una especie de determinismo, de fuerzas ocultas. Y eso es lo que más o menos, por lo que destaca un poco Fyodor Sologub, ciertamente, y es por las tramas en que lo místico, lo sobrenatural o lo paranormal influye en sus obras, ciertamente. Esta novela que se tiene ante nosotros, o sea, El trasgo de Sologub o El pequeño demonio, que creo que ya habíamos hablado ciertamente. Vamos a ver si se puede ver un poquito mejor, ya que sí, es que me apetece ciertamente que... A ver, no, Trumpito, a ver... Uy, sí, se ha complicado un poco, pero es que yo quiero que puedan ver ustedes el título del libro, ciertamente. Ah, ya está. Creo que vamos a ver, vamos a rezar para que no se caiga el libro de Sologub. No le voy a mover ya mucho, porque yo creo que ya ciertamente las notas... Ya saben ustedes una cosa, que cuando yo hago un vídeo, lo primero que hago es memorizarme la crítica y luego le añado butifarras y cositas y morcillas para hacerla más interesante. O sea, realmente me la aprendo de memoria y luego ya, ciertamente, luego ya voy improvisando. Lo que se les quiere decir es que esta novela es la más famosa es la que la crítica valoró muchísimo más porque se enfocaba y tenía y la localización tenía un fondo más realista que las otras novelas, aunque lo mágico y lo sobrenatural influirá.
Había una cosa que le quería decir personalmente de Sologub. A pesar de que este hombre llegó a vivir en la Revolución Rusa, parece ser que mantuvo correspondencia con Merezkovsky. Merezkovsky ustedes le conocerán por el romance de Leonardo, ciertamente. Le conocerán por esa novela, yo la tengo, pero no sé qué hice con ella, creo que la mandé a mojados porque no era un tema que me interesara. A Merezkovsky lo compré porque creo que era uno de estos rusos blancos, estos rusos que que se opusieron a la Revolución Rusa y se vieron forzados a emigrar. Y parece ser que mantuvo, y también estaba, bueno, también estaba muy obsesionado con lo paranormal, con lo oculto, con lo mágico, este tipo de cosas, este tipo de cosillas. Yo pensaba que era cristiano, pero parece ser que Merezkovsky no lo era. Es una lástima que Sologub no se cartease con otro escritor que yo creo que habría sido mucho más interesante. A mí me encantaría leerle como Nikolai Berdyaev. Ese es el gran escritor ruso que a mí me gustaría leer, ciertamente. Ya saben ustedes que yo soy un coleccionista de escritores católicos, y si no se puede cristianos, y mi gran sueño, al igual que el de gran Florentino Pérez, que si el sueño de Florentino Pérez era leer a los mejores escritores, era fichar a los mejores jugadores del mundo, el mío es poseer y leer a los mejores escritores católicos y cristianos del mundo. Y ese es mi gran sueño. Así que deseo mucho leer a Nikolai Berdyaev. He oído hablar muchísimo de él y me encantaría leerle, ciertamente, para conocer como la visión, esa recuperación del medievalismo medieval y también, ciertamente, también su visión de la Revolución Rusa y qué horizontes. Yo creo que gente como Berdyaev son gente que tenemos que recuperar para la literatura actual y para nuestro mundo, ciertamente. Un mundo que no sabemos si se está cayendo a cachos, como se ve, nos demuestran los hechos que están acaeciendo en estos momentos, ciertamente. Muy posiblemente estemos viviendo, como dice John Senior o como dice Rod Droger, en un mundo que va camino de su destrucción y nosotros seamos los sabios, los pocos sabios que quizá logren preservar el saber para las futuras generaciones. Eso es lo que se les quiere decir personalmente. Aunque ya saben que Dios es el Padre de la historia y el que decide lo que va a ocurrir personalmente. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes, mis queridos suscriptores. Pues esta obra de Fyodor Sologub es muy interesante porque está ambientada en una aldea de la época zarista. Todavía no es una literatura que podamos mencionar como soviética, pero yo creo que se va a acercar y nos muestra, bueno, las mezquindades y las ruindades de una aldea de estas. Estamos hablando de un hombre, Peredonov, que ciertamente vemos cómo se va adentrando en los abismos de la locura y según se va adentrando en los abismos de la locura, le aparecerá una figura sobrenatural, el trasgo o el demonio del título. En un principio yo conocí de la existencia de Peredonov, perdón, de Sologub, ciertamente, y de esta novela, El trasgo, porque aparecía aquí, en los tomos de Lagarsanti. Bueno, no tenía mucho, pero es lo que había. O sea, una guía literaria marxista, por desgracia, ciertamente, debemos decirlo así, italiana, era lo que quería evitar, pero bueno, no podemos evitar el destino, ¿cierta? No podemos evitar ciertamente que el destino o la providencia llame a nuestras puertas, como diría ese libro, por cierto, se les recomienda, el libro de, ¿cómo se llamaba? Así, Una leyenda celta de Huileine Svorne MacKnight. No podemos evitar que el destino, lo que tenía que ocurrir, como diría como leería la ley de Murphy, al final lo que tenía que ocurrir, al final ocurre. Eso es lo que se les quiere decir. No podemos, y hay que dejarlo. Mira, ahora se ve mejor a Trumpy. Está mucho más guapo que un servidor. Y además está fresco y lozano como una lechuga. Vaya, Trumpy, no tapes al trasgo, hombre. El trasgo, paradójicamente, esa criatura demoníaca que va a aparecer en esta novela tan interesante, que es un reflejo. Bueno, ya se les contará un poco la interpretación que tengo yo de este tema. Yo les vuelvo a decir una cosa, que lo más interesante de esta novela para mí no ha sido la historia del descenso a los infiernos y a la locura de Peredonov. Yo vuelvo a decir una cosa de Peredonov, concretamente de Ardalion Borisovich
Peredonov, lo que se les quiere decir de Peredonov es esto, que yo no, el destino final del personaje, yo, a diferencia de, por ejemplo, es muy interesante comparar esta novela con El doble de Dostoyevsky, también es lo mismo. Una persona que al final se acaba volviendo loco personalmente y que, bueno, en este caso tiene problemas con el doble, pero a diferencia de Goliathkin, el personaje de la novela de Dostoyevsky, sí que sentimos lástima por su destino, no en este caso, en el caso de... porque es que ya verán que es un ser repulsivo, pero no, se les debe decir que a mí la trama que más me ha gustado no ha sido la trama sobrenatural o demoníaca, sino ciertamente la trama de esta es una novela que va a causar mucha controversia y mucha polémica. Sé que es un tema que puede desagradar a mis suscriptores y también a la gente que vea este vídeo, pero trata un tema muy peculiar, en este caso de un romance entre una mujer mayor y un niño, o sea, es corrupción de menores, vamos a decirlo así. Eso se debe decir, es un tema muy desagradable, pero oye, está aquí. Yo creo que una novela, por ejemplo, como El trasgo de Sologub, de Fyodor Sologub, yo creo que puede ser el precursor, lo que nos anuncia la literatura, por ejemplo, de la Lolita, o Ada o el Ardor, de este escritor Vladimir Nabokov, que estuvo en Rusia. Ya saben ustedes una cosa, todo el mundo tiene una idea muy equivocada y se dedicó a... y pensaba que la novela ciertamente de Vladimir Nabokov lo que reivindicaba ciertamente era la liberación sexual y ciertamente la cosificación de los niños y la corrupción de menores. No, ciertamente, y fue cancelada y prohibida, pero en realidad el verdadero motivo de Vladimir Nabokov para escribir Lolita no fue tanto promover ciertamente estas prácticas aberrantes y repugnantes como es el tema de los niños, el tema de los niños y las relaciones ilícitas con los adultos, sino lo que verdaderamente interesaba era precisamente lo contrario, denunciar a gente tan repugnante y asquerosa como Humbert, y para ello dejó que él mismo contase su propia historia. Por eso, ciertamente, es tan interesante esta trama. Yo les vuelvo a repetir una cosa y voy a hacer algo que hizo el gran patriarca en uno de sus vídeos hablando de Titanic. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ser una mujer la que... Por cierto, me recuerda mucho esta subtrama, la subtrama de Ludmila Rutilov con Pilnikov. Por cierto, que yo hasta el último momento no sabía si el personaje se llamaba Pilnikov o Pilnikov, porque ya saben que me suelo liar un poco con los nombres, pero vamos, parece ser que se llama Sasha Pilnikov o Sacha, como más o menos lo traducen aquí en la novela. Pues esta trama me recordó un poco, no sé si ustedes han visto una película de Richard Eyre, que es también un cineasta que en la línea de Adrian Lyne aborda el tema de la temática sexual, sobre todo el tema LGTBI, el tema del tema tabú y todo este tipo de relaciones sexuales. Esto lo ha abordado en varias de sus películas, pero hay una muy famosa, Notes on Scandals, por ejemplo, de Richard Eyre, donde este director tiene también una película muy interesante. Si ustedes han visto El artista, por ejemplo, de Hazanavicius, se habrán dado cuenta que era la historia de un actor un actor de cine mudo que hay una mujer que se enamora de él y que quiere ser actriz, pero no tiene la oportunidad. Pero llega al cine sonoro y a la que acaba triunfando es la chica que en un principio se dedicaba ahí a trabajar como limpiadora de los escenarios, es la que se convierte en una gran actriz y el otro el que se hunde, y al final ella le ayuda a convertirse en un gran actor y reconvertirlo en el cine sonoro. Pues esta historia me recuerda un poco a Belleza Prohibida, que es una película de Billy Crudup con Claire Danes. En este caso el tema es mucho más interesante porque recoge la historia del tema del fin del teatro. O sea, ya saben ustedes que en Inglaterra ciertamente lo que ocurría es que, ¿cómo se les diría a ustedes? En Inglaterra lo que pasaba era que los papeles de mujeres eran interpretados por hombres y el personaje de Billy Crudup se especializó en una cosa, en interpretar papeles de mujeres en obras de teatro, y era lo que le hacía famoso. Aún así, pues consigue ligar, eso es lo que le quiero decir. Y el personaje de Claire Danes, que más o menos hace lo mismo que el de la esposa de la Brejo, la Breggio, sí, la Berenice Breggio creo que se llamaba, sí, sí.
Ya luego hablaremos un poquillo de Berenice, porque ciertamente al final, cuando hablemos al final de cuando se hable al final de este vídeo, ya se les contará acerca de mis futuros vídeos, que sí, que ciertamente. Hoy sí que me gustaría acostarme pronto para poder, porque mañana se tiene pensado escribir una crítica. Pero bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos. Les estábamos contando, hablando de Belleza Prohibida, la película ciertamente de Richard Eyre. Pues esa película está ambientada ya con la caída de Cromwell y la restauración, ese periodo que a mí me fascina. Un día vamos a tratar de hablar de él. Cuando hablemos de esta interesante novela, La Cuarta Verdad, de Jean Pearce, aquí, cuando comentemos y se hable... ¡Uy! Madre con solo goop. Me parece a mí que el demonio no solo me va a trastornar también a mí, personalmente. No solo... El demonio no solo va a volver loco a Peredonov, me parece que también a mí. Ya saben ustedes que los dioses griegos fueron muy crueles por castigar al pobre Sísifo, obligándole a cargar una roca, y al final, cuando está a punto de subirla, siempre la roca se cae y el pobre hombre tiene que volver otra vez. No saben lo horrible que es ese castigo, caballeros, no se lo pueden ustedes imaginar. Y se lo puedo decir yo porque lo estoy experimentando con este vídeo. Eso es lo que se les quiere personalmente decir a ustedes. Pues lo que hace este hombre, lo que hace es que, pues eso, cuando precisamente Carlos II, para complacer a su amante, la famosa Nell Gwyn, llegué a leer un libro sobre ese tema, pero no, escribí la crítica, pero no la desarrollé, y era una lástima, porque era una crítica muy interesante, el libro de la Nell Gwyn esta. Pues resulta que el amante del rey, Nell Gwyn, quería triunfar como actriz, y entonces el rey levanta la prohibición y permite que las mujeres puedan actuar, porque quiere que su amante, por cierto, de este tema creo que habló en El agente de la Confidencial, creo que comentó algo de esto, y creo que hablaba, bueno, también Graham Greene era un poco, o sea, de juntarse con mujeres un poco más jóvenes que él, o sea, él era un viejo verde que le gustaba liarse con jovencitas, eso es lo que les quiero decir. Pues hablaba de eso, que como a los reyes les gustaban las furcias reales, algo de eso. Me comentaban El agente de la Confidencial. Lo tengo por ahí también, creo que El agente de la Confidencial. Sí. Lo tengo en una serie de novelas de Graham Greene. Supongo que algún día se tendrá que hablar también de Graham Greene o de alguna novela de Graham Greene en mi canal. Ya veremos, Dios dirá. No... Lo que se ocurría era esto, ciertamente. Pues entonces resulta que la persona que está enamorado del personaje de Billy Crudup se convierte en actriz, triunfa y el otro no consigue triunfar. Así que lo que tiene que hacer el personaje de Billy Crudup es convertirse, interpretar a personajes masculinos y la otra le ayuda a triunfar. Díganme, ¿qué argumento es más interesante? ¿El de el artista de Hazanavicius o el de Richard Eyre? Yo lo tengo clarísimo, me gusta más el de Richard Eyre, a pesar de tener que ver ahí a Rupert Everett vestido de mujer. ¡Qué cosa más horrible y asquerosa! Rupert Everett, que era el que interpretaba al rey Carlos II, y no sé. Y Ben Chaplin me parecía un personaje un poco... Y me parece que interpretaba a un personaje un poco turbio y repugnante, ¿no? Había otra, por ejemplo, hablando de John Wilmot, o sea, de Rochester, que esa me parece que la interpretaba Johnny Depp, y me parece que Carlos II me parece que estaba interpretado por un actor interesante y fascinante, como es John Malkovich, que interpretando personajes malignos lo hace muy bien, vamos. A mí John Malkovich me parece un actor infravaloradísimo, John Malkovich. Yo no entiendo cómo no le han dado el Oscar. O porque está demasiado a la izquierda o porque está un poco a la derecha. Si no, no entiendo por qué no le nominan, ni le dan Oscars, ni premios. Pero bueno, eso es lo que se les quiere decir a ustedes, mis queridos suscriptores. Y vamos a hablar de Fyodor Sologub. A mí la idea de este demonio, de esta pequeña criatura que se le aparece en sus ensoñaciones, esta es una novela que yo creo que a los psiquiatras y a las personas especializadas en temas de locuras o de trastornos mentales les puede fascinar, ciertamente. Les puede fascinar, igual que pasaba con el final de Philip Bunter, por ejemplo, las novelas de John Franklin Bardeen, que tienen un componente psicoanalítico, temas de locura y trastornos mentales, pues igual le puede pasar con esta. Es muy interesante. Para mí, ustedes si han visto una maravillosa película que yo deseo recomendarles, La jungla de cristal 3, La venganza, pues hay un momento en que aparece el psiquiatra y entonces describe
y hace una radiografía perfecta de quién va a ser el criminal y la verdadera motivación. O sea, es un megalómano paranoico que quiere matar a, que quiere matar a John McClane. Luego ya sabremos por qué lo quiere matar, pero vamos, ni en un manual de psiquiatría estaría bien explicado el perfil. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Aquí el tema de... Ya daré mi interpretación al final un poco sobre este tema, el tema de lo que es lo que ocurre con Perdonov. O sea, ¿influye lo sobrenatural o no influye lo sobrenatural? La locura, esta locura de Peredonov, ¿es obra suya o intervienen las potencias infernales? Ese es un tema que ya dejaremos para el final. Pero bueno, el tema de... Veremos ciertamente cómo este es un personaje megalómano, ciertamente, con manía persecutoria y ciertas tendencias esquizoides o esquizofrénicas. O sea, es un personaje que yo creo que es muy difícil que a usted le pueda gustar. Pues a mí el trasgo, vamos hablando ya del tema, en un principio quise leer esta novela porque el trasgo me recordaba un poco al Gremlin, personalmente. El Gremlin, no sé si ustedes lo saben, procede de un relato, de un relato del año 1929 y luego lo rescató el escritor de novelas para niños, aunque su vida no era para niños, la de Roald Dahl, es un hombre muy turbio, rechazó a la pobre Patricia Neal, que se lió con con Gary Cooper, se lió con Gary Cooper, actuaron juntos en esa película tan curiosa llamada El manantial de Ayn Rand y tuvieron un romance, tuvieron varios, no sé si tuvieron un hijo, y luego, por ejemplo, bueno, abortó y luego encima parece ser que no le perdonó la vida un poquito liberal que tenía la Patricia Neal, la dejó tirada y al final tuvo que ser la familia de Gary Cooper, que ya convertidos al catolicismo, los que se ocuparon de ella. Y la hija llegó a perdonar al amante de su padre. Eso es muy interesante y quería contárselo porque hay mucha leyenda rosa con respecto a Roald Dahl. Escribía relatos para niños maravillosos, pero como ser humano creo que dejaba muchísimo que desear. Con eso se lo digo todo, personalmente. Pues el tema del Gremlin me fascina porque no sé si saben que hay un episodio de sí, de esa fiesta horrible, pagana y satánica llamada, en fin, del país que nos gobierna y nos manda, o sea, que ya saben, el atlantismo, ya saben ustedes, pues hay esa fiesta más o menos, los Simpson más o menos cuentan historias de terror, y había una donde aparecía una especie de gremlin que en un principio parecía que quería ocasionar, pues quería más o menos provocar la muerte y el asesinato de todos los niños de la escuela. Ibar es el único que lo puede ver, pero como Cassandra no le hacen ni caso. Y yo en un principio pensaba que el trazo iría por ahí. Yo este libro, como se les cuenta a ustedes, quería poseerlo, igual que el protagonista Bastian Baltasar Bax, que quería leer La historia interminable, el gran libro de los libros, ese que no iba a terminar nunca, pero él lo acabó, curioso. Quería conseguirlo, costase lo que costase, caballeros. Oh, vaya, mira, aquí está hablando, aquí está el huevo que me ha regalado mi hermana, sí, todavía de Halloween, lo tengo como recuerdo, eso se les quiero decir. Eso es lo que se les quiere decir. Yo quería conseguir este libro costase y bueno, y no me ha decepcionado. Es verdad que yo la trama que me esperaba que me iba a... Yo es que no contaba con la trama de las hermanas Rutilov. Yo pensaba que la trama aquí que más me iba a interesar iba a ser la de Peredonov y su descenso a la locura. Pero bueno, yo creo que ya es un momento de contarles de qué va un poco exactamente el libro. O sea, este libro va pues de un profesor, o sea, es un soltero codiciado y que codiciado porque tiene un puesto en una aldea muy importante, es maestro este hombre y espera, bueno, y parece ser que tiene el futuro asegurado y el único que desconfía de él es el personaje, para mi modo de ver, más inteligente y basado, diría, la alienada diría que basado de la obra, que es el director Hripach, que es el que sabe, el que más o menos se da cuenta de lo que está pasando un poco, o sea, parece ser que cuenta con el apoyo de todos menos por él. Este es un hombre que más o menos todas las personas se lo quieren rifar y quieren casarlo con sus hijas. Por ejemplo, su amigo Rutilov quiere que se case con una de sus 4 hermanas, que ya veremos, las hermanas del señor Rutilov, porque telita marinera, las hermanitas del señor Rutilov. Luego, pero yo creo que el partido más interesante es el de Natalia Gerchina, que esta mujer está apadrinando y apoyando a una mujer polaca llamada Marta. Aquí parece ser que no hay una visión tan negativa ni tan hostil, por ejemplo, de las polacas, ciertamente, como por ejemplo sí que puede haber en el caso de
de Dostoyevsky, que suelen sentir una fobia por los polacos, siempre suele presentarlos como villanos o malos. En este caso parece que Sologub no parece que tenga una visión, por lo menos en esta novela, tan negativa. De hecho, para mí es muchísimo más interesante la opción de Marta, de la chica polaca, que la de, por ejemplo, las hermanas Rutilov. Me parece que la Preponskaya, que es otra de las amigas bueno, ya vamos a contar un poco cómo va la cosa. Resulta que Rutilov, bueno, se supone que tiene un plan, que es casarse con una mujer mayor, muy fea, y encima ordinaria y desagradable llamada Bárbara. Pero esta Bárbara tiene contactos con una princesa rusa llamada la Bolchansky, que es la que le puede conseguir el ascenso a superintendente, o sea, para mejorar la posición social. Eso es lo más interesante del asunto, es la que le puede conseguir el ascenso a... Y de ahí que por eso siga esa unión, por eso quiera casarse con él. Estamos ante un... Peredonov es una... o sea, Ardalion Borisovich Peredonov es un ser repugnante, asqueroso, debemos decirlo así. Es una persona que nos recuerda un poco a... Es una revista sin escrúpulos, un hombre mezquino que solo quiere trepar socialmente. Estamos hablando de alguien, de un ser ambicioso, como Julien Sorel o el protagonista de Bellamy, ese de Guy de Maupassant, ese que tiene el mundo a sus pies. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes, para que vean cómo es este personaje. Este personaje además es egocéntrico, es muy egoísta. Es lo contrario de lo que serían los personajes, por ejemplo, de Massens van der Merks, en la maravillosa novela, ya hablaremos porque es mi novela favorita de Cuerpos y Almas, de Massens van der Merks. Ya hablaremos que más o menos esa novela habla de no amarse a sí mismo, sino de amar a los demás. Pues aquí es lo contrario, aquí es yo soy yo y mis circunstancias, o sea, yo, y yo solo yo, o sea, es un personaje odioso, o sea, se va a casar con otra persona, pero no le importa que los otros le ofrezcan sus partidos, porque todavía no se ha decidido personalmente. Si tú verdaderamente quieres a esta persona o tienes ese proyecto, ¿por qué no te casas con la tal Bárbara y ya está? Sí. Pero bueno, es que aquí da igual. Este hombre ya... Es que hay un momento que es realmente esperpéntico. O sea, hay un momento en que está a punto, en que no sabe con quién... No deshoja la margarita, les quiero decir. Este ser repulsivo no deshoja la margarita. Hay un momento en que sí que está... Y de hecho va precisamente a Natalia, a ver a la famosa Natalia esta, Berchina, porque ciertamente lo que quiere es que le mimen, que le digan qué guapo es, qué bueno, es que es vanidoso, encima de malo, egoísta, es vanidoso el personaje, es que el personaje es lo más repulsivo que hay. Esto es lo que ciertamente este es uno de los motivos que puede llevar a las personas a odiar este libro, o sea, lo mezquino, lo ruin y lo miserable que es su protagonista, ciertamente. O sea, un personaje tan odioso es muy difícil que pueda gustarle al lector. Yo ya les digo que el atractivo es otro. Pero bueno, yo creo que se le va a dar el destino que yo creo que merece a este personaje y eso es lo que puede consolar un poco al lector que pueda, o a la persona que vea este vídeo, al usuario de YouTube que pueda ver este vídeo, a la cuenta que quiera verla. Eso es lo que puede consolar. Pero es que hay un momento en que no se decide a casarse con la famosa Bárbara y hay un momento en que le hace al otro, a Rutilov, ir y que le presenta a las 4 hermanas. Y entonces dice, primero me casó con esta, con la Valeria, que no le soporta y no quiere casarse con él bajo ningún punto. No, primero con la Ludmila, luego la rechaza, luego con la siguiente, con la Daria, no, luego la Valeria, que es la que parece que más le va a gustar, pero la otra no quiere casarse con él ni a tiros. Pero no se casa porque ella no quiera casarse con él, sino porque le parece poco, poco para él. O sea, encima es que tiene un... o sea, encima se sobreestima a sí mismo, tiene una visión demasiado... Se da una importancia y unos aires, y unas ínfulas y unos aires de grandeza que es que no le corresponden al personaje. Y con Natalia es que solo va para eso, para que le digan lo guapo, lo bonito que es, y para que encima... Pero luego es un personaje ridículo. Esta novela, y esto es lo que sí que es muy interesante, a diferencia de otras novelas de los bichos rusos, o sea, de los escritores de la literatura rusa, tiene mucho sentido del humor y esto hace que sea mucho más fácil de leer que otras novelas. Aparte, yo creo que tiene una extensión que es la adecuada para el público. Yo creo que no tendrá más... Uy, Trumpi, mi enhorabuena, no te has caído. No tiene más de 217 páginas. Si ustedes se lo ocurran, se la pueden leer en un día o en 2. Yo no sé si tardé un poco más en leerla, pero vamos, no fue porque me desagradara, que todo lo contrario. A mí
yo se les debe decir que este tema, a pesar de lo sórdido de los argumentos, el tema demonológico, el tema demoníaco o diabólico y el tema de la corrupción de menores, yo es lo que les quiero decir. Eso es lo que luego resulta que después de eso va a ver a la prometida, a la famosa Bárbara. Esta Bárbara tiene una cosa y tiene un ardid para atrapar. Vamos a ver, esta mujer no quiere a su prometido, no quiere a Peredonov, pero sabe que bueno, ella lo quiere pescar porque casarse con un maestro, pues sí, le dan prestigio a la señora. La señora es fea, ya lo hemos dicho, es ordinaria y además es mayor. O sea, en esto por lo menos el libro es interesante porque explora un tema que el tema de que una mujer mayor pueda casarse con alguien más joven. Pero tiene una baza a su favor. Ella se supone, como ya se les dijo en un principio, que tiene contacto con la princesa Bolchansky, pero no le ha escrito y va a hacer algo que es bastante reprobable. Va a participar con una vecina y amiga suya a la que compra una tal Gruchina para hacer algo que es absolutamente despreciable y que va a tener unas consecuencias brutales en toda la novela. Y eso es lo que se debe decir. Aparte de esto, tiene otras amigas, la Prepolovenskaya, y bueno, un personaje que si ustedes leyeron o vieron mi maravilloso, bueno, vieron el vídeo de ciertamente de el caso de los bombones envenenados, yo se lo recomiendo, la crítica del caso de los bombones envenenados. Si vieron ese vídeo, ciertamente esa novela que fue clave para la creación del Detection Club, si le vieron ese vídeo, habrán observado que el personaje por el que yo mostré más simpatías, Ambron Chittenwick, tenía unas facciones caprinas, o sea, se parecía a un bóvido, un personaje que casi ovejuno, o sea, pues eso es lo mismo, se parece a una cabra, el personaje de... No es que sea una criatura zoomorfa, por ejemplo, con forma de animal, pero es que se parece a una cabra, o sea, se parece físicamente, no tiene cuernos, y es el personaje más cómico, el personaje de Volodín. Es un personaje que, bueno, que se pone ahí como una versión cómica, pero a mí es que en lugar de generarme... El destino del personaje es tan triste y tan, sobre todo al final, y tan trágico que al final, a mí no me despierta la hilaridad o la burla. Por el contrario, me despierta cierta lástima el personaje de Volodín. O sea, va a haber un momento en que ya el personaje va a caer en una especie le va a dar la psicosis, la manía persecutoria, ciertamente, y los delirios de persecución, y cree que este hombre le quiere robar a su esposa y le quiere matar. O sea, es que encima eso. Tiene encima es que una psicosis de manual, o sea, y es que es un personaje que, o sea, que es una delicia. La caracterización psicológica del personaje es una delicia y la descripción, y es que los psiquiatras y las personas que se dediquen se ocupen, los médicos y las personas que se ocupen de los trastornos mentales disfrutarán muchísimo de esta novela, por lo menos de la parte de la psicosis del personaje. Pues hay un momento en que el personaje de Peredonov quiere librarse de Volodín y para ello decide casarlo para que no le quite a la novia, y para ello decide decide casarlo con una chica joven, intelectual, que está cuidando a un hermano llamada Adamenko. No sé si se llama Sofía, no me acuerdo ciertamente. Ya saben que en Rusia está el nomen, el praenomen y el cognomen. Es un poco como Roma. El cognomen es el apodo, más o menos, que es el off es el apodo, ¿vale? Y es muy interesante porque ahí más o menos tenemos bueno, habla un poco de los escritores rusos, Sologub. Aquí habla, por ejemplo, del hombre encapotado de Chekhov, porque esta persona es una intelectual que le gusta leer revistas y todo esto, y esta persona, bueno, es idealista, quiere una serie de reformas, y resulta que va a entrar en relación con los tíos más tontos del lugar. O sea, y es que yo les digo una cosa, es que en Rusia más o menos se tenía la idea de que el zar Nicolás I, es verdad que esto puede ser un bulo o un infundio lanzado por los liberales, que yo no me fío de ellos nada, pero que llegó a decir que el zar Nicolás I no había leído en toda su vida y que era un burócrata que solo le interesaba la burocracia y el ejército, un poquito como siguiendo el modelo de Federico Guillermo, el padre de Federico II de Prusia. Más o menos es lo mismo. Pues más o menos este es un hombre, este es un maestro que no ha leído un solo libro en su vida. ¿Saben por qué no ha leído un solo libro? Porque como lea, tiene miedo de que vayan a por él y que ciertamente las autoridades rusas
o zaristas lo metan en la cárcel o lo destierren o no sé qué. Es así. Y por eso no ha leído un libro y se jacta encima de no leer. Se jacta de no leer, de ser un bruto y no leer. Y encima el otro amigo, como no tiene personalidad, o sea, el bolodín, pues eso, le río las gracias. Yo tampoco he leído ni un libro. Y vas a conquistar a la intelectual del lugar presumiendo de que eres un inculto y que no has leído un libro en toda tu vida. Esto para que veamos, o sea, que la denuncia de la sociedad es realmente muy fuerte. Y ya veremos que es que, seamos sinceros, ya se les contará, pero una de las cosas que puede también generar un poco de desánimo o disgusto en el usuario o el lector que lea este libro es que ciertamente no ha, la mayoría de la gente del pueblo es mezquina y ruin, o sea, no sale casi nadie bien parado. No sale casi nadie bien parado, eso es lo que se les quiere personalmente decir a todos ustedes. Pero a mí me gusta un poco cómo sale un poco cómo se termina esta subtrama, la trama del idilio, por ejemplo, de Volodín con la Damenco. O sea, al final se libra de los dos porque se supone que el hermano no quiere que la otra se case con el otro. En realidad lo había hecho ella, lo había preparado ella porque no quería casarse con un tío como Volodín, que le inspira. Y luego ahí se pone la hermana y el hermano a reírse, ja, 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 ja. Vale, pues más o menos así. O sea, acaba como una especie de arlequinada, como un vodevil. Es que es vodevilesca esta trama, pero es interesante. Eso es lo que, es que no me venía la palabra y la estaba pensando. Es muy interesante esto, lo que se les cuenta a todos ustedes de esta trama. Pero es que este personaje no es solo repugnante por otra cosa, o sea, este personaje, Peredonov, es absolutamente repugnante porque es un chivato, es un delator también. O sea, piensa que todo el mundo es una amenaza para él y se dedica ahí a denunciar y a difundir bulos y mentiras contra compañeros o contra presuntos rivales o gente que le cree que le tiene manía. O sea, ya saben que la persona se va a obsesionar con Volodín, eso es lo que se les quiere personalmente a ustedes decir. Va a pensar que Volodín es su rival, que le quiere robar a Bárbara o que quiere matarlo, incluso cuando se case con ella, ciertamente. Y se dedica aquí a denunciar. Es un hombre que a denunciar a, por ejemplo, a uno de los personajes, a un profesor me parece que le denuncia y le acusa de ser, por ejemplo, monista, o sea, seguir las teorías de Darwin, que parece ser que estaban prohibidas en la Rusia zarista, las teorías de Darwin, porque eran demasiado ateas o no sé qué, o librepensadores. Y además es que este es un hombre es un poco hipócrita, como el Tartufo, es un hombre que va a los oficios religiosos para que le vean, o sea, que es un ser absolutamente repugnante. Aquí se ve un poco la denuncia al estilo, por ejemplo, esta novela de Gogol, por ejemplo, Las almas muertas. Es que es un personaje que recuerda un poco a Chichikov, un poco. Al Quijote ruso se habla un poco, que podría ser esa novela, ya saben, inconclusa de Gogol. Se habla un poco de que Peredonov podía ser un poquito así, algo parecido a Chichikov, por ejemplo. Pero yo no, a Chichikov no le he visto yo hacer esto. O sea, sí es alguien de chanchullos y de cosas, pero yo esto, es que es un ser repulsivo, yo ya les digo. Y además es que se va volviendo, además es que cada vez le entra la psicosis y se va volviendo cada vez peor. O sea, llega el momento de pensar que, por ejemplo, las cartas, los naipes, esto me recuerda a la interesante novela donde también el juego ejerce una gran labor, Queens of Spades, del escritor ruso Pushkin, en que, por ejemplo, piensa que las figuras de los naipes, o sea, la reina, o sea, el rey, el caballo, la sota, pues le miran y se le dedica a sacar los ojos a todas las imágenes. Y es entonces cuando aparece el extraño y el enigmático personaje del trasgo. El trasgo que va adquiriendo formas, no sé si hay momentos en que se hace más pequeño, más grande y le mira con unos ojos y siempre aparecen los momentos pues de sufrimiento, de más angustia que sufre el protagonista. Eso es lo que se les quiere, es lo que se les quiere decir, por ejemplo, y eso es lo más interesante. Es que yo lo que no entiendo es que hasta casi al final el protagonista mantiene a todas sus amistades, casi. Es verdad que la mayoría se van a ir alejando poco a poco de él, pero por ejemplo, Bárbara no se queda hasta el final, o sea, sabiendo que este tío va poco a poco prendiendo la cabeza, pues sí, decide, no que sé, por orgullo, por no sé qué, decide seguir el enlace con él, o sea, este hombre no invita a nadie y se casa casi en secreto, simplemente. Yo no sé si para ahorrar dinero o para que ciertamente, para que los amigos no conspiren contra él, pero da igual, se acaban enterando igual, eso es lo que se les quiere a ustedes decir. Hay un momento en que este personaje Bárbara
se dedica, por ejemplo, hace como un poco como el personaje de Molly Sigrin en esta novela, por ejemplo, del escritor de Fielding, la del Tom Jones, por ejemplo, de Henry Fielding, en Tom Jones, el personaje de Molly Sigrin, que como una barriobajera se dedica ahí a pegarse y a pegarse, a tirarse de los pelos con las mujeres del lugar. Pues hace un poco más o menos los mismos, o sea, demuestra la fama de verdulera y arrabalera. Cuando va, por ejemplo, el director a ver tanto a Peredonov como a la señora Bárbara, pues entonces se da cuenta de la clase de gente que son, gentes muy, muy, muy mezquinos, muy pretenciosos y que con muy poca formación. O sea, el director es una persona muy sabia. Pero vamos a llegar ahora a la parte más interesante, que es la parte que a mí más me ha gustado, que es el tema cómo empieza el idilio entre las hermanas, entre Luzmila Rutilov y Pilnikov. Se supone que este hombre tiene una cosa repugnante, el señor Peredonov. Ya se ha visto bien claramente una cosa, que Peredonov es un personaje que no solo es un delator y un chivato, sino que ciertamente además se dedica a maltratar a sus alumnos y va a casa de los padres a decirle, este chico se porta mal, aunque el chico no se porte mal. Los tiene a maltraer y no sé si les enseñará algo, pero lo que es evidente siempre va a quejarse y va a decir lo mal que se portan, de tal forma que los chicos le acaban cogiendo un odio y una manía comprensible. Yo ya saben que soy un defensor de la figura del maestro. Yo creo que gran parte del deterioro del sistema educativo español ha sido porque se ha renunciado a la cultura del esfuerzo. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes. Se ha renunciado y se ha apostado por teorías pedagógicas que son absolutamente destructivas y que a mi modo de ver lo que hacen es rebajar al alumno por abajo, o sea, y castigar la cultura del esfuerzo. La memoria y, por ejemplo, y el aprendizaje se castigan y sobre todo y sobre, y sobre todo el hecho de que del trabajo, el esfuerzo, la genialidad, todo esto es perseguido y siempre se busca igualar para abajo y ese es el gran problema. Más o menos se busca que el profesor no sea un profesor, sino una especie de amigo de sus alumnos, una especie de primus inter pares, esas pedagogías progresistas que hay actualmente, la paidocracia y este tipo de cosas. Y de hecho, ¿qué es lo que ha pasado? Que los alumnos ya no respetan al maestro y lo maltratan y le han rebajado la autoridad. Yo por ello no soy muy fan de ciertamente, yo siempre soy, y esto ya se lo he dicho al tío, yo soy muy de respetar a la autoridad. Tiene que ocurrir algo muy grave para que tú hagas algo contra ella. Y esto es lo que ocurre en este caso. Ocurre algo gravísimo y vemos cómo este hombre hace un abuso de su poder. De tal forma, por ejemplo, llega a denunciar Grupenskaya, va a denunciar a un chico y va a la madre y se lo dice, pero el padre, que confía en su hijo, que sabe que su hijo es como es, se niega a aplicar y a castigarle. Y entonces, y amenaza incluso al señor Peredonov con pegarle si ciertamente le insiste en que castiga al chico. Y entonces lo que hacen, pues la otra le pide al otro que vaya para castigarlo cuando no esté el marido. Y bueno, el marido se entera y bueno, ya se pueden ustedes imaginar lo que pasa. Ciertamente, eso es lo que se les quiere decir a ustedes, para que vean cómo ocurre, cómo son las cosas, ciertamente, y cómo es este tipo de sujeto. Pues a este sujeto también se le mete en la cabeza que uno de sus alumnos, estamos hablando de Pilnikov, en realidad podría ser una mujer. O sea, es una niña, no es un niño, y que lo han disfrazado y lo han metido ciertamente en la escuela para hacerle una jugarreta y como una idea de una conspiración. Pues, y bueno, pues resulta que no le dan mucha cabida a los rumores y la persona que lo cuida, Olga Kokovkina, todos mis recuerdos para mi querida Olguita, no creo que vea este vídeo, pero si lo ve, un abrazo para ella. Pues resulta que esta mujer, que es la otra pariente, que lo está criando en lugar de una tía, que es la que protege al muchacho, a Pilnikov, es un chico tímido, apocado. Hay algunos que dicen que andrógino, pero yo creo que un poquillo afeminado, pero no es afeminado. Es simplemente un chico que, bueno, que parece menos. Y bueno, y de ahí las habladurías y los rumores, pero en realidad es un chico. Y esto hace que las hermanas Rutilov, que contrariamente a lo que suponemos, no hemos hablado que las hermanas se llaman, sí, hemos hablado de Luzmila, pero no sé si hemos hablado de Daria y de Valeria, que son las otras hermanas. No me acuerdo cómo se llamaba la otra, que no sé si es Lisabeta o no sé qué. Bueno, pues resulta que
que la hermana mayor, o sea, que a pesar de que Peredonov ha rechazado a las hermanas, lo que ocurre, caballeros, sí, ya estamos en 15% de batería, no se preocupen, que confío en que mi móvil me advierta. Pues lo que ocurre ciertamente con las hermanas Rutilov, caballeros, mis bien hallados y queridos suscriptores, lo que ocurre con las hermanas Rutilov es que Ludmila quiere conocer a la niña, a la presunta niña, y entonces va a ver, como se lleva bien con la gente, y porque tienes todo mucho don de gentes, pues va a ver a Olga Kokovkina, y entonces conoce a la niña, y encuentra que el niño es guapo, adorable, simpático, o sea, que se enamora de él y poco a poco empieza ahí el romance. Está muy bien descrito el romance, o sea que que el tema del decadentismo a mí me parece fascinante cómo se ha descrito muy bien el idilio amoroso. O sea, yo les debo decir una cosa, ciertamente, también he estado leyendo, por ejemplo, una serie de relatos eróticos, y no lo digan muy alto, pero los he estado leyendo, llamado Delta de Venus, que me han parecido malísimos y aburridísimos. Solo he aprobado a uno, por cierto, el más guarro y el más vicioso de todos. Pero resulta que ciertamente he tenido más lujuria y me han despertado muchísimo más lascivia. Esta historia de amor prohibido, repugnante, pero amor prohibido, si queremos, o ciertamente corrupción de menores, elijan ustedes lo que deseen ustedes, me ha despertado más fascinación esta historia que, por ejemplo, la que nos cuenta Delta de Venus, que se supone que es muchísimo más explícita. Yo creo que es que ni siquiera llega. Yo lo he calificado en mi crítica como erotismo blanco o porno suave, pero es que no llega a la categoría, creo yo. O sea, es verdad que sí, que hay momentos en que los personajes se acarician, la otra le da besos, bueno, y hay desnudos, pero es que yo no veo que haya sexo, o sea, no hay penetración. Sí que hay una escena un poquito más turbia donde la protagonista hace que el chico se desnude, o sea, se quite, bueno, y le enseñe ciertamente el miembro, algo a lo que se resiste, o sea, ciertamente es que casi, no sé, es que yo tengo la sensación de que el chico es demasiado cándido e inocente y no se da cuenta de la pérdida de su inocencia, eso es lo que se les quiero decir. Y aparte otra cosa, que la protagonista se ve que lo está corrompiendo y yo creo que hace abuso. Y eso es lo que quería decirles. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si fuera un personaje masculino y estuviera seduciendo y acercándose a una niña que en realidad no parezca que es una niña, sino que en realidad parezca que es un niño. ¿Qué pasaría si invirtiéramos los sexos? La que se armaría y con razón. Eso es lo que se les quiere decir. Se armaría y con razón. Eso es lo que les quiero decir. Hay de todo, o sea, hay forcejeos, o sea, en un principio pueden ser forcejeos un poquito más lúdicos, pero también hay momentos de violencia, o sea, que el chico no quiere que la otra le desnude y la otra lo desnuda, y bueno, y utiliza, ya saben, como el chico también es un poquito más fuerte, porque es un chico, pues oye, pues la otra se hace la ofendida, pero al final acaba consiguiendo lo que quiere. En realidad, es muy fascinante el tema, y yo creo que se acerca un poco a esta literatura que ya estamos viendo, de Vladimir Nabokov y todo esto, se acerca un poquillo más a esto. O sea, paradójicamente, el que se da cuenta un poco del romance es ciertamente el personaje de Peredonov, pero claro, como ya está empezando a descender a la locura, ya está empezando el trasgo a hacerle visitas, o sea, ya nadie le cree, o sea, ya nadie un poco cree. Si esto lo hubiera denunciado otro personaje, seguramente la historia habría acabado peor, ciertamente, de lo que acaba, y no habría tenido tanta suerte los dos personajes. Eso es lo que se les quiere personalmente decirles. Pero el hecho de que sea Peredonov quien denuncie, eso es lo que hace que la trama ciertamente. O sea, ya saben ustedes que una persona que un reloj averiado puede dar la hora o un cerdo ciego puede encontrar trufas de vez en cuando. Pues lo mismo pasa aquí, que para una vez que el hombre acierta, claro, como ya se ha dedicado a denunciar a los otros y a esparcir bulos y mentiras, pues nadie le cree, ciertamente. Y eso es lo más interesante del asunto. O sea, más o menos, el único que más. Hay un momento en que la persona sospecha, en que se da cuenta la pariente, la Kokovkina, la que protege al niño, se da cuenta y entonces. Pero tampoco es muy duro el castigo. O sea, le tiene un poco sin comer, no sé si le da una torta o dos y le deja ahí. Y le castiga por un tiempo, pero luego es muy suave y le levanta el castigo. Y es un poco el director el que se da un poco el famoso Hripach, del que ya se les ha hablado a ustedes, el que ciertamente se da cuenta y le dice,
pero si es que yo no, y que se da cuenta y dice, primero, bueno, no creo que haya habido nada serio, simplemente, pues es una amistad, no sé qué, y además es que el niño es tan inocente, tan puro, que no es consciente de lo que le han hecho al pobre muchacho. Esto me recuerda a esta historia de esa profesora americana que se enrolló con el niño, al final el niño la dejó embarazada y la otra fue a la cárcel, ciertamente. Que luego al final me parece que se acabó, luego cuando salió de la cárcel se casó con el chico, pero la historia acabó muy mal, o sea, el niño, el chico que creció la dejó luego y luego esta se murió de una obstrucción intestinal. Creo que su padre había intentado presentarse como una tercera opción en Estados Unidos. Creo que lo interpretó Penélope Ann Miller, eso es lo que se les quiere decir, por hablar un poco de este tema. A mí me fascina un poco porque yo siempre me he sentido fascinado por las personas un poco mayores, de ahí que esta historia supongo que me haya atraído un poco más. Sé que es un poco más polémico y controvertido estos temas que hablo, pero es que yo les tengo que contar de lo que leo, si no, no lo haría. Y además es de la que he escrito, las que se ha escrito crítica. De ahí que, vamos a ver, lo que le dice el director es que que trate que evite cualquier contacto con la persona por precaución. No creo, no se lo toma en serio, no piensa que haya habido abusos ni otra cosa. Y dice esto. Y entonces es cuando ocurre el episodio más interesante del libro. O sea, yo ya les digo una cosa. La trama más importante es la de Peredonov, pero la que se acaba, en mi opinión, comiendo y la que acaba oscureciendo ciertamente, ¿cómo se les diría? Comiéndose la otra trama es la trama esta de las hermanas, de las hermanas Rutilov. Y además es que están todas las hermanas metidas, o sea, que están tapando la aventura de la otra, o sea. Y es muy interesante el caso de quién es esta persona, esta tal Ludmila. Ludmila es una persona pagana, se considera una pagana, o sea, no, yo creo que está muy en la línea de Lucrecia, es una mujer que busca el placer por el placer. Ella misma nos lo dice en uno de los monólogos, ciertamente. Se considera una pagana y yo creo que sigue las teorías de Epicuro, o sea, del hedonismo y del epicurismo y la búsqueda del placer por el placer. Es que es así, es una persona que sigue esa estética. Y también dice que en realidad no siente odio por el cristianismo porque el Cristo le gusta, pero claro, le gusta como una persona, por la estética y el arte y se siente muy cercana al tema del catolicismo y aquí es donde vamos a tocar el tema tan controvertido. Ya hemos visto que hay algo mucho peor que te consideren un revolucionario y un anarquista, y es que te consideren un católico. Ya vimos en ese vídeo que dedicamos, por cierto, a los hermanos Karamazov, y comparábamos a Dostoyevsky con Gagarin, por ejemplo, con la princesa Sofía Zvechine, o por ejemplo lo comparábamos con Pecherín o Babinov y Martinov, lo comparábamos con estos grandes rusos que se convirtieron al catolicismo y muchos acabaron siendo jesuitas o eclesiásticos. Pecherín estuvo en Inglaterra y me parece que aparecía en una novela de John le Carré, Pecherín, una cita suya de Pecherín, pues apareció ahí. No, Perjotín, perdón. De Perjotín, estamos hablando de Perjotín, no de Pecherín. Pecherín es el personaje de la novela de los hermanos Karamazov. Estamos hablando de Perjotín, que esto es lo más interesante del asunto. Pues ya hemos visto que el catolicismo para la Rusia zarista era una imagen de ateísmo. O sea, ya hemos visto, y esto también se vio, por ejemplo, en lo que ocurre después de la novela de Póker de Papas, que no se había hecho caso del concilio de Ferrara a Florencia, ciertamente, y que la unión de las dos iglesias, pues, que tendrían los rusos que haberla seguido, por temas nacionales, decidieron no hacerlo y seguir siendo la tercera Roma. Seguir en la ortodoxia, vamos, y seguir con las herejías de Focio y de Cerulario. Decidieron eso, y eso es lo que ha pasado. Pues llegó un momento en que consideraban que el católico era una especie de ateo, de libre pensador y alguien muy peligroso para el Estado, y que lo persiguieran. O sea, podrían haber puesto más empeño en perseguir verdaderamente a la gente que verdaderamente era peligrosa. Ahí sí que acertó Dostoyevsky, por ejemplo, en Los demonios, revelando cuál es el verdadero peligro. Y también los hermanos Karamazov, donde ya lo vimos, que vio venir la revolución y alertó. Pero donde se equivocaron los ortodoxos es en perseguir a los católicos, ciertamente. Se equivocaron, ciertamente, en eso. Y eso es lo que ocurre aquí. La idea que tienen los rusos es que es una herejía terrible, porque más o menos Dostoyevsky considera que Roma es aceptar la segunda tentación, es decir, que
ceder ante el demonio a cambio del poder temporal y de todos los reinos. Todo esto te daré, ya sabéis esto. Y por eso que ahí la repulsión que pueda generar. Quizá la parte más interesante, y eso es lo verdaderamente problemático, que yo creo que los ortodoxos no lo han entendido, ciertamente, y que la visión que tienen de Occidente es la que se les han dejado a los intelectuales, los liberales y los ilustrados. Cada vez que han venido han sido agresiones, y normal que piensen que el catolicismo, pero lo que no se dan cuenta es que estos intelectuales lo que han intentado es destruir el catolicismo. Eso es lo que se les quiere decir. De hecho, Rusia ya saben que entró en colisión con Pedro el Grande, que es el que admite la influencia extranjera y el espíritu europeísta. Y eso es lo que va a traer el desastre y las dos Rusias, ciertamente. Pero volviendo, lo más interesante es la idea, se les ocurre una idea a las hermanas Rutilov, y es el pasaje más interesante, que es disfrazar al personaje de Pilnikov, de Sasha, es disfrazarlo de geisha y presentarlo a una mascarada, a un concurso. Van todos, todo el pueblo se disfraza. Por una de las hermanas Rutilov, Ludmila, se disfraza de gitana y Valeria, la otra, se disfraza de española. Y se dedican durante la fiesta a tomarle al pelo de Peredonov, que va de Peredonov, va de sí mismo, disfrazado. Eso es lo que. Y es que esto es muy interesante porque ya ahí se ve ya la trama un poco Poe, o sea, ya se ve ya la paranoia del personaje. Eso es lo que. Y esta parte también es la parte más interesante porque nos muestra cómo el pueblo se acaba convirtiendo en un animal furioso y salvaje. Esto que. Y bueno, cuando hay cosas que no les gusta personalmente, pues reaccionan con virulencia. Aquí el verdadero héroe es un tal Belgravsky, que se disfraza de prusiano y es el que acaba ganando y es el que se convierte en el héroe. Es un personaje hosco, malhumorado, pero al final, como suelen ser los personajes interpretados por el actor Hugh Laurie, me parece más el señor Palmer que House, ciertamente. Este personaje es el que salva al protagonista porque hay un momento en que le quieren linchar, ciertamente, al personaje de Pilnikov. Eso sí, sin darse cuenta de que ciertamente es un niño disfrazado de geisha, o sea, no se dan cuenta, ellos piensan que es una mujer, o sea, pero aún así le quieren linchar porque no están de acuerdo con la decisión del jurado, y bueno, de hecho, esto va a generar muchas críticas porque ciertamente Valeria, por ejemplo, quería ganar, ella estaba convencida de que vistiendo de española tenía posibilidades de ganar, pero ciertamente le entrega el vale el voto a otro para que gane y para que puedan reírse las hermanas. Y es que las hermanas son, aparte de cachondas, son muy traviesas las hermanas Rutilov. Si es que son casi como niñas grandes, es que son inmaduros. Es que al final es inmadurez total. Es lo que les quiero decir. Pero al final, el que salva, al final le dejan tirado al pobre muchacho y el que se convierte en héroe es el tal Belgraski. Al final puede llegar a su casa. Ciertamente el final a mí me parece muy interesante. Algunos podrían haber deseado que lo mejor hubiera sido un final trágico para esta subtrama, pero a mí me hizo especial ilusión que no les pillaran y que ciertamente, por lo menos el chico no pagase. El chico no tenía culpa de nada y yo creo que, bueno, pues hay veces en que no podemos ganar siempre, no siempre los malos se les va a castigar. Y oye, la otra tiene conexiones, la Ludmila, va a resolver maravillosamente el incidente en el que se verá envuelta. En cuanto a Peredonov, pues oye, vemos que poco a poco se va degradando y va cayendo en el abismo de la demencia y también de la destrucción, de su propia autodestrucción. Y no se le, ya empieza otra vez con la paranoia de que el chico es una chica y no se le ocurre otra cosa que quemar el lugar de la fiesta, la mascarada, y eso es lo que hace que más o menos también todos se salven, porque más o menos él provoca un incendio y se convierte en un pirómano, ciertamente. Y luego ya el final de Peredonov, pues a mí me recordó a esta película, por ejemplo, que se llama, no sé si ustedes, a mí me recordó primero a una novela muy interesante llamada, bueno, no, a mí no me gustó, El agente secreto, sí. El final me recuerda así, porque está un final también trágico y autodestructivo. O sea, esta trama no puede acabar bien, ciertamente, y a mí es que es curioso que pague el que menos culpa tiene. O sea, también Volodín aparecería en el baile, por ejemplo, y las hermanas también le gastarían una broma, las hermanas Rutilov, pero no sabemos en qué quedó esa trama, lo que le pasó a Rutilov. Supongo que iría y que se daría cuenta de que no vino nadie y bueno, quedaría chafado, pero no sé, es que es un personaje que a mí me inspira más lástima que otra cosa, Volodín. Pero bueno, así, ¿qué quieren que les diga? A mí esa trama me recordó un poco al agente secreto y también ciertamente
¿cómo se llama? Y también ciertamente, más o menos creo que Russell Kirk lo dijo, que había un relato, por ejemplo, de G.K. Chesterton en El poeta y los lunáticos, en que, por ejemplo, hay un artista que se dedica aquí, que tiene la manía de hacer explotar las cosas y al final acaba explotando la casa y que para él le parece una muy buena denuncia del anarquismo. Pues aquí es un poquito igual. O sea, aquí más o menos... Y hay una cosa que no hemos explicado y que me gustaría explicar antes de darle la nota a esta novela, y es el tema de... Ustedes pueden creer cualquier cosa, pueden creer que es una locura, pueden adoptar la visión un tanto materialista, que prescinda, por ejemplo, de lo sobrenatural y lo paranormal. No creo que sea lo habitual. Creo que la idea del autor era escribir algo, pero yo es que creo que es una locura de libro, de manual, o sea, y que lo que le pasa es que se va volviendo loco. Esta locura, por cierto, me recuerda mucho a la de Iván Karamazov, que también Iván Karamazov ve demonios y cosas de estas. O sea, está muy en contacto con lo sobrenatural también, Iván Karamazov. Y eso es lo que yo digo. Yo creo que hay dos tipos, que lo sobrenatural tiene mucha más incidencia o en las personas o que son muy buenas, en este caso tienen contacto con ángeles y santos y criaturas bueno, entes celestiales benéficos, y luego están pues gente como Peredonov, o sea, gente mezquina, ruin, egoísta, que solo miran por sí mismos, que verdaderamente que son gente mala, y claro, y son el objeto de predilección de los demonios. Y yo he pensado ciertamente una cosa, en que usted puede decidir qué final darle. Pueden hacer como la novela esta de La vida de Pi, de Jan Martel. Pueden ustedes decidir si el protagonista se vuelve loco porque sí, o porque hay un hecho sobrenatural o demoníaco. Yo creo que es mejor darle al espectador y dejar que sea el lector el que lo decida personalmente. Yo les vuelvo a decir que este personaje, Peredorov, no les voy a decir lo que ocurre, pero recibe su merecido, y a mí me recuerda esto un poco al agente secreto de Joseph Conrad y también a la novela Al agente secreto de Joseph Conrad y también a la película, no sé si ustedes lo han visto, pero se la recomiendo, La huella, la versión antigua, la de Mankiewicz, con Laurence Olivier y Michael Caine. Es un final absolutamente parecido. Esta novela, de hecho, la podría haber escrito, por ejemplo, John Franklin Bardeen. Creo que le habría pegado muchísimo. Pero yo ya les digo que la trama aquí que más me ha interesado es la trama de Ludmila Pilnikov más que la otra. Es una novela que, bueno, los personajes son muy desagradables, que te revela la mezquindad un tanto de... También tiene una crítica social muy fuerte, y es que el romance entre la mujer mayor, entre el romance cougar de la hermana Rutilov y del otro, puede ser lo que más desagrade ciertamente a los usuarios y a los lectores, y eso es lo que se les quiere decir. Esta puede ser la parte que más desagrade a las personas que se acerquen a este libro, pero a mí me ha gustado la obra, yo debo serles sincero. Me ha producido emociones encontradas. Por una parte, me ha gustado mucho el estilo, me ha gustado mucho la trama, no es una novela corta, tiene mucho sentido del humor, se lee muy bien, es original, pero tiene esto, que tiene esta trama que puede desagradar, el tema de la corrupción de menores, y ciertamente este libro no es para niños en absoluto, o sea, puede ser un poco turbio, pero mi nota de momento es un 3,5, no descarto ponerle un 4. Mañana, si se puede, mi idea es escribir una crítica, la crítica de la novela de Atalía, del escritor Jean Racine, por ejemplo, del escritor Jean Racine, porque ha surgido un debate muy interesante entre el profesor y yo. ¿Cuál es mejor? ¿Quién de los tres escritores dramaturgos franceses es mejor? ¿Es Molière? El profesor sí, prefiere a Molière. ¿O es Pierre, o como yo pienso, es Racine? La idea que yo tengo es que el profesor me ha surgido un debate a raíz de una publicación del libro de las historias de Luis XIV de Warney Lewis, donde Warney defiende que Corneille es muchísimo mejor dramaturgo que Racine no sabe escribir, que prácticamente no sabe hacer versos, y que encima era muy guapo, y que encima, y que no, y que ciertamente, y que estaba sobrevalorado, y que la gente prefería a Cornell. Yo quiero decirles una cosa: una gente puede ser muy popular en su tiempo y envejecer mal, y eso es lo que pienso. Y aparte que históricamente a mí me gusta más cómo se ciñe más al rigor histórico Racine,
que, por ejemplo, Cornell, pero de eso ya se hablará. También me gustaría hacer una crítica, por ejemplo, de... A ver, la tengo por... No, no la tengo. Creo que me gustaría también escribir una crítica homenajeando a mi amigo José Baena Castell de Conan el Usurpador. Y también queda pendiente hacer una crítica de Paisajes con Dragones. Esa no sé cuándo la escribiré. No sé si escribiré antes la de Conan el Usurpador que la de, por ejemplo, Paisajes con Dragones. Yo creo que escribiré antes la de Conan el Usurpador, porque sí que me gustaría dedicarle algo especial a Conan el Bárbaro. Eso es lo que me gustaría. Bueno, espero que este vídeo haya sido de su gusto, que Dios guarde a todos los que vean este vídeo y espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en el siguiente vídeo.